Buen día a todos. Este es el Teacher Gaitán. Estoy aquí presentándoles un video para ayudarles con su ejercicio de inglés para el cuarto año. Ok, el día de hoy vamos a empezar con algo que se llama el Simple Past, pero con verbos irregulares. Ok, ahora, primeramente, Simple Past. ¿Para qué se usamos el Simple Past? Simple Past nosotros lo utilizamos para hablar de cosas que ya se hicieron. Por ejemplo, cuando hablas de las cosas que ya no haces. Cuando eras pequeñito, pequeñito, por ejemplo, que llorabas cuando estabas dormido solo, pero ahora ya no lo haces. También cuando hablabas de que, por ejemplo, ibas a la escuela, pero pues ahora con esta situación que estamos teniendo, pues no lo estás haciendo. Ahora también se utiliza para hablar de cosas que ya terminamos de hacer. Por ejemplo, desde ya te despertaste, ya despertaste, ya dormiste, ya desayunaste. A eso es a lo que nosotros llamamos simple past. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a aprender a hablar de cosas que ya hicimos. Ok, ahora, pero para poder hacer esto, nosotros primero tenemos que entender cómo vamos a acomodar las palabras. Por ejemplo, lo primero que nosotros decimos en inglés cuando voy a hablar de algo que ya se hizo, primero tengo que decir quién lo hizo. Después tengo que decir qué hizo. Y por último tengo que decir algo que complemente lo que se hizo. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos aquí que el que lo hizo es el teacher, the teacher. La acción que hizo el teacher es ate. Y el complemento que viene a ser pizza. Entonces, the teacher ate pizza. Y entonces, ¿qué significa? Bueno, eso ahorita lo vamos a ir viendo. Ok, ahora, pero para poder hacer este ejercicio tenemos que aprender algunas palabras. Ok, vamos a ver algunas de las palabras. La primera palabra que necesitamos aprender para este ejercicio es la palabra iniciar. La palabra iniciar, cuando la convertimos en inglés, se convierte en la palabra begin. Eso es para decir iniciar. Pero si yo quiero decir inicié en inglés, entonces yo tengo que decir began. Otra palabra que tenemos que aprender es la palabra comprar. Por ejemplo, comprar sabritas, comprar una casa, comprar un carro. Y cuando la convierto en inglés, yo voy a decir buy. Y eso es para decir compro, yo compro. I buy. Pero si yo quisiera decir yo compré, tendría que decir I bought. I bought. Siguiente palabra que vamos a aprender es la palabra hacer. Hacer, nosotros vamos a convertirla a la palabra make. Por ejemplo, tenemos palabras como make breakfast, otra make pizza. Y si yo quiero decir yo hice, entonces yo voy a decir I made. Esta palabra es muy común cuando te fijas en dónde se hicieron las cosas. Por ejemplo, cuando dicen made in Mexico, que se hizo en México. Siguiente palabra que tenemos que aprender, la palabra convertir. Convertir, por ejemplo, Superman, que cuando hay problemas, he becomes, él se convierte, becomes Superman, él se convierte en Superman. Pero si yo quiero decir que él se convirtió, yo tengo que decir he became. Became. ¿Sí? Otra palabra que hay que aprender es la palabra obtener. Por ejemplo, obtener dinero, obtener un ascenso, cualquier cosa que puedas obtener. Cuando tú quieres decir obtener en inglés, tú tienes que decir get. Get. ¿Ok? Esto es para decir yo obtengo, pero si quiero decir yo obtuve, tengo que decir got. Got. Ok, ahora hay que aprendernos estas palabritas porque las vamos a estar utilizando. Y más adelante vamos a hacer un pequeño ejercicio con estas. Y hay que aprendérselas, por favor. Si necesita poner pausa al video para que las apunte en su cuaderno, pues hay que hacerlo, hay que ponerle pausa. Ok, ahora vienen algunos ejemplos, ahora sí utilizando algunas oraciones.
La primera oración que yo tengo es, por ejemplo, es ¿quién lo hizo? Pues the students. Ahora, ¿qué es lo que hicieron? Pues ellos inician, they begin, pero recuerden que nosotros tenemos que decir que ellos iniciaron en tiempo pasado, entonces yo voy a decir, voy a cambiar este begin por began. The students began. Ahora, ¿qué fue lo que iniciaron? The homework. They began the homework. Ok, ese es nuestro primer ejemplo. Otro ejemplo que nosotros tendríamos es George. George, a ver qué hizo George. George compra. George buy. Pero recuerde que tenemos que decirlo en tiempo pasado y lo cambiamos a bought. Ok, George bought. ¿Qué fue lo que George compró? A car. George bought a car. Ok, en el siguiente ejercicio, my mother. My mother make. Recuerden que hay que cambiarlo. My mother made pizza. Ok. Siguiente ejemplo, Clark Kent. Become. Recuerden que tiene que ser convertir, pero en pasado sería Clark Kent became Superman. Okay. And the next one is marry. Marry, get. Get es obtiene, pero tiene que pasarse a pasado, sería got. Mary got a new TV. Ok. Entonces, ok, ahora tenemos este ejercicio. Estos fueron algunos ejemplos. Tenemos un pequeño ejercicio muy sencillo para ustedes. Ok, ahí en su cuaderno, por favor, escríbanme estas oraciones. Carlos begins to work. Tim buys food. My parents make a trip to the store. Bruce Wayne becomes Batman. Sarah and Mara get home. Ok, recuerden que lo único que se cambia es esta palabrita. Recuerden que esto está dicho en presente. Por ejemplo, decimos Carlos inicia a trabajar. Y ahora nosotros queremos decir Carlos inició. Tenemos que cambiar esta pequeña palabrita de por aquí. ¿Sí? Tim buys food. Tim compra comida. Tenemos que cambiar esta palabrita para decir compró. ¿Ok? Si necesitan poner pausa para anotar los ejercicios, adelante, pongan pausa por favor. Y por último, ok, utilizando esto que aprendimos a hacer en este video, vamos a realizar el ejercicio superior que está en la página 95 del Student Book. Solamente el ejercicio que está en la parte superior. Ok, sale muchachos, que tengan un bonito día y cuídense mucho.